Amén. Hebreos capítulo 12, ve conmigo allí por favor en el versículo 15. Solamente vamos a leer ese verso, Hebreos 12, 15. Y dice, miren, o esa palabra también es fíjense, ¿no? Pongan atención. Dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la amargura y de cómo abandonar en nuestras vidas la amargura. Y yo me puse a buscar cuál era la definición de amargura. Y la amargura, la definición de amargura es un sentimiento duradero, fíjate eso, sentimiento duradero de frustración o de resentimiento o de tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. La amargura entra a nuestra vida, escucha esto que voy a decir, como una semilla y puede crecer como un gran árbol si permitimos que eche raíces en nuestro corazón. Por eso la cita allí de Hebreos 12:15 dice, brotando alguna raíz de amargura. Habla como si fuera un gran árbol que ha crecido y ha echado raíces, esa amargura, y esas raíces se afianzan o se agarran en nuestro corazón. Y la amargura entonces, cuando ha echado raíces y ha crecido como un gran árbol, entonces produce frutos, porque todo árbol frutal da frutos, ¿no? Y la amargura que ya ha hecho raíces, que ya se sembró en tu corazón y han pasado los años y ahora es un gran árbol, también tiene la capacidad de echar frutos. Y son frutos que le gustan a nuestra carne no regenerada. Y son frutos de odio, son frutos de coraje, son frutos de resentimiento, son frutos de enojo, de ira, de desprecio, de rencor, de tristeza, de melancolía y de depresión. Todo eso puede causar la amargura. La amargura, la raíz de amargura puede producir este tipo de frutos en nuestra vida y nace por situaciones que nos han hecho o por situaciones que otros han provocado en nuestra vida, como por ejemplo un cónyuge que menosprecia o que no demuestra amor por su pareja, ¿no? Que la trata como chancla vieja, que la trata mal. Y eso en la otra persona produce amargura. O una persona que fue abandonada o que fue denigrada por quien la debía amar. No solamente ahí puede haber un cónyuge, también puede ser mi padre o mi madre o mi abuela, ¿no? O una tía de la cual no sé, era la que nos cuidaba o la que se hacía cargo de nosotros por alguna circunstancia y esa persona que debió haber demostrado amor y que debió haber demostrado cariño a mi vida, esa persona me abandonó o esa persona cada que podía me denigraba o me humillaba o me hacía menos. Y también pueden ser, fíjate, también pueden ser maestros o también pueden ser compañeros de escuela o compañeros de trabajo o jefes de oficina, ¿no? O tal vez la amargura vino por un padre ausente o un padre o una madre violenta o una madre o un padre intransigente, que no oía razones y que todo era golpes y todo era castigo. Yo he escuchado historias de personas que dice cuando mi mamá decía, ahí viene tu padre, todo el mundo corría, hasta la mamá corría, ¿no? Y se escondían abajo de la cama, en el ropero, se encerraban porque ahí venía el papá y el papá era un ogro, ¿no? El papá era terrible y el papá solamente llegaba a castigar, a regañar, a enojarse, a pelear. Y era un infierno esa casa. Y de ahí salieron amarguras en nuestro corazón, ¿no? O la amargura puede venir también por las burlas o el desprecio de
de amigos o compañeros, lo que ahora se conoce como el famoso bullying, ¿no? Hay desprecio, hay burlas de otras personas y viene la amargura como una semilla a tu vida y empieza a echar raíces y al rato hay frutos de odio, de coraje, de resentimiento, de enojo, de ira, de desprecio. Fíjate lo que dice, ve conmigo por favor, Deuteronomio en el capítulo 29, en el versículo 18. Esto es muy interesante porque dice ahí la cita, no sea que haya entre ustedes, y le está hablando al pueblo de Israel, y le dice varón o mujer, ahora pero fíjate, abarca más y dice o familia o tribu. Voltéame a ver tantito, fíjate, o sea, no vaya a haber, le dice Dios al pueblo de Israel a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, no vaya a haber entre ustedes hombre o mujer singular, ¿no? Un hombre o una mujer, dice, o una familia o una tribu. La tribu de Leví o la tribu de Judá o la tribu de Zabulón o la tribu de Efraín, ¿no? No vaya a ser que ese varón o esa mujer o esa familia o esa tribu haya en ellos un corazón que se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, fíjate, para ir y servir a los dioses de esas naciones que iban a conquistar en la tierra de Canaán. Dice, no sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Sabes a qué sabe la hiel y el ajenjo, hermano? Amargo, ¿verdad? Dice el Señor, cuídense, les advierto de no guardar en contra de Dios mismo por parte de una persona o una familia o una tribu completa, una raíz de amargura, una raíz de hiel y de ajenjo. ¿Contra quién? Dice Dios, contra mí. ¿Por qué podemos amargarnos en contra de Dios? Básicamente, la gente se amarga en contra de Dios, escúchame, porque no responde a sus oraciones como la persona esperaba. Es que, hermano, Dios no respondió a mis oraciones, a mis plegarias. Yo oré, yo busqué, yo le pedí y no contestó como yo esperaba o como yo quería, o ni siquiera como yo esperaba y como yo quería, ni siquiera contestó. Y dice Dios, es por eso, si te amargas en contra de mí, si tú permites una raíz de hiel y de ajenjo en contra de mí, entonces una persona o una familia o una tribu se va a volver a los dioses ajenos porque van a guardar amargura en contra de mí y me van a ver como un Dios malo, como un Dios justiciero, como un Dios que no responde, como un Dios que está lejos, como un Dios que abandona, y por esa razón ustedes no pueden o no deben amargarse en contra de mí. Porque van a dudar, porque cuando me amargo en contra de Dios, dejo entrar a la incredulidad a mi corazón y ya no confío en su amor y en su misericordia. Fíjate, hermano, hay familias completas que viven amargadas contra otras personas por lo que le hicieron al padre o a la madre o por cómo trataron a sus hijos, o están amargadas en contra de Dios por sentir que no fueron ayudados por Dios o respaldados por Dios. Y ¿sabes algo, hermano? Debemos arrepentirnos y debemos pedir perdón. Hay personas que se alejan de la iglesia, hermano, a causa de la amargura en contra de Dios. Y déjame decirte, no debes o no debemos permitirlo. Hay personas que se amargan, familias enteras que se amargan en contra de otras familias enteras. Yo les he contado el caso de una vez que me invitaron a un pueblito a predicar allá en el estado de Hidalgo. No sé si lo han escuchado, es testimonio ustedes, y me invitaron a predicar y entonces
Cuando yo estaba predicando, terminó la predicación y se me ocurrió ahí en ese momento hacer llamamiento, y entonces unas personas, una señora que estaba en una de las primeras filas levantó su mano y yo le pregunté: ¿usted quiere aceptar al Señor esta tarde y esta noche? Y ella dijo: sí, yo quiero aceptar. Y todo el mundo se puso como loco, empezaron a aplaudir, empezaron a gritar. Y yo dije: pues ha de ser la esposa del presidente municipal, ¿verdad? O algo así. Está todo el mundo muy contento. Entonces le dije: pues venga para acá. Y entonces pasó al frente, oré por ella, lloró, recibió a Cristo. ¿Les he contado eso? ¿No? Y entonces recibió a Cristo, y entonces ya terminó la reunión y me fui a cenar después con el pastor, y me dijo: usted no sabe lo que acaba de pasar en la reunión. Le dije: no, no sé, pero cuénteme. Y dijo: ¿vio a la señora que aceptó a Cristo? Y le dije: sí. Esa señora, me dijo el pastor, va de salida rumbo a Estados Unidos. Esa señora va huyendo de este pueblo, porque esa señora es la última integrante de toda su familia. Sucedía que esa señora vivía en una calle donde había otros vecinos que tenían un perro, que el perro siempre iba y se hacía del baño enfrente de la casa de la señora. Y la señora vivía con su marido, con sus hijos. Dice, y entonces el perro siempre iba ahí. Y estos señores iban, le reclamaban, tocaban la puerta, le decían: oiga, su perro, ¿verdad? Venga a limpiar. Y entonces un día les cayeron gordos y dijo: pues no limpiamos. Dijo: ¿cómo que no limpian? Pues ven. Y se hicieron de palabras, se pelearon, se agarraron a moquete. Y entonces los hijos y el esposo de la señora dijo: pues vamos a ver de a cuánto nos toca. Y un día le mataron al perro. Y entonces los de la familia del perro, bueno, los dueños del perro, ¿verdad? La familia dueña del perro, le mataron a un hijo. Y entonces dijeron: y entonces ellos les mataron a otro hijo. Y entonces ellos secuestraron a la hija, se la llevaron, la violaron y la mataron. Y entonces ellos mataron al papá. Escúchame, se mataron todos. Los tíos ya habían huido, los primos ya habían huido. La señora era la última que quedaban y estaba amenazada de muerte también. Y la señora ahora iba huyendo. Y el caso se supo en todo el pueblo sabía. Yo dije: con razón se pararon todos y aplaudieron. y dieron gracias a Dios porque esta mujer se convirtió a Cristo. Dice, sí, y va con una terrible tristeza, va huyendo con familiares que tiene ella en Estados Unidos. Y todo por la amargura que produce ira, coraje, rencor, enojo. Es terrible, hermano. No podemos vivir con amargura en nuestra vida. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 24, el versículo 29. Proverbios 24, 29 dice: no digas, como me hizo, así le voy a hacer. Daré el pago al hombre según su obra. No, dice Dios ahí en Proverbios capítulo 24, 29, no digas eso. Nunca digas: como me hizo, así. ¿Así me hiciste? Ándale pues, piedras somos y en el camino andamos, ¿verdad? Ándale pues, vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Nunca lo digas. Porque el problema con la amargura, hermano, es que justifica mi pecado. Como a mí me abusaron sexualmente, ahora yo me voy a desquitar y voy a abusar sexualmente también a otras personas. Como a mí me abandonaron, yo también voy a abandonar. Como a mí me lastimaron, yo también voy a lastimar. Porque la amargura, hermano, nos lleva a vengarnos, a desquitarnos. Y a veces se hace aún hasta de manera inconsciente. Te voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Primer libro de Samuel. Y fíjate cómo dice el versículo 7 al 9. Dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí solamente 1000, ¿verdad? No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
Escucha, hermano, la amargura de Saúl provocó enojo y celos en contra de David. Y el canto de las mujeres realmente era un canto inocente, ¿no? Ellas iban cantando, David mató a 10,000 y Saúl a sus... No, perdón, Saúl mató a miles, David a 10,000, Saúl mató a miles, David a 10,000. Saúl mató a miles, David a 10,000. Ya llevan todas, ¿verdad? Saúl mató a sus miles, ¿no? Y el canto, escúchame, el canto era inocente. Las mujeres no lo hicieron para molestar a Saúl. Las mujeres lo hicieron porque escúchame, porque era un canto verdadero. ¿Quién había matado a Goliat? David. Saúl andaba todo temeroso ahí junto con todos los soldados atrás de la barraca, ¿no? Y cuando David llegó y dijo, yo voy a matar a ese filisteo que ha hablado en contra del pueblo de Israel, dijeron, ¿de veras? Y entonces salió a pelear y Saúl ahí con todos los soldados, y David agarró la onda, se la lanzó, le pegó en la frente, cayó. Cuán grande era, David corrió, le quitó la espada, le cortó la cabeza, la levantó, y entonces ya salió el valiente de Saúl. ¡Ah! ¡Ganamos! ¿No? Junto con todos los demás soldados. Y David no era ni soldado, ni siquiera era hombre de guerra, era un pastor de ovejas. Y cuando llegan al pueblo y la gente se enteró, las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y Saúl se enojó. Y Saúl dijo, no puede ser, pero el canto, aun cuando era inocente, era verdad. Y eso no le gustó a Saúl. Escúchame, hermano, a veces la amargura puede venir por lo que dicen de nosotros o por lo que no dicen. Y te amargas. No, es que a mí no me invitaron. No, es que a mí no me dijeron. No, es que a mí no me tomaron en cuenta. Y te amargas. Es que a mí no me dieron like. ¿Verdad? Cuando Paquito manda sus chistes, sí, todo mundo, ¿no? Pero cuando yo mando el mío, nadie, como si no existiera. Y te amargas. Te amargas por una tontería. Te amargas por algo, a veces nos amargamos por algo absurdo, y puede ser que sea verdad o puede ser que sea mentira, puede ser que sea justo o injusto, pero el problema viene cuando permitimos que eso nos amargue. Y fíjate lo que dice Primera de Samuel, allí adelantito en el capítulo 18, pero en el versículo 10, dice, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Escúchame, la amargura Saúl ya la traía en contra de Dios, en contra de Samuel, porque lo habían desechado, y ahora en contra de David. Y cuando él guardó amargura en contra de Dios, en contra de Samuel y en contra de David, eso abrió puertas, hermano, para permitir la entrada de espíritus, escúchame, espíritus inmundos. El problema de la amargura no es solamente que produce ira, enojo, contienda, pleito, celos, tristeza, melancolía, depresión. El problema de la amargura, escúchame, hermano, es que invita a espíritus inmundos a entrar en tu corazón. Te doy otro ejemplo, Génesis capítulo 26. Génesis en el capítulo 26. Y fíjate cómo dice en el versículo 34. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, y estaba grandecito, tomó por mujer a una muchacha llamada Judith. Pero el problema de Judith es que era hijo de Beri Eteo. El problema de Judith es que no era judía. El problema de Judith es que era etea. Y también tomó a Basemat, que también era hija de Elón Eteo. Y fueron, escucha, amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, que eran los padres
de Esaú. Ahora sáltate ahí en el capítulo 27, en el versículo 46. Dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio, escucha cómo habla esta mujer, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, era mexicana esta mujer, ¿verdad? ¿Para qué quiero vivir? Ya no quiero vivir, ¿verdad? Fastidio tengo de estas dos mujeres que tomó Esaú, de Judith y de Basemat, ¿verdad? Fastidio tengo, ya no quiero vivir, porque estas mujeres han amargado mi vida, mi hijo ha amargado mi vida tomando a estas dos mujeres por esposas. Estoy fastidiada, y exagera y dice, mejor me quito la vida, ¿verdad? Ahora escúchame, el problema era que lo que había verdaderamente en el corazón de Rebeca, la mamá de Esaú, es que había otro hijo que se llamaba Jacob, que ella amaba más que a Esaú. Y Jacob ya le había robado la bendición y ya le había robado la primogenitura. Y Esaú estaba hablando de vengarse y de matarlo. Y entonces Rebeca astutamente dice, ya no quiero vivir, ya no puedo vivir, estas dos mujeres han sido una piedra en mi zapato, las dos mujeres que tomó este hijo mío, ¿verdad? Que Jacob no tome mujeres de estas que viven aquí en esta región, que se vaya a la casa de mis parientes a buscar mujer. Pero ese era el plan de Rebeca, la mamá, para alejar a Jacob de Esaú. Y en ese plan, escúchame, nunca más lo volvió a ver. Jacob se fue y ella nunca más lo volvió a ver. Y es verdad, hermano, que Esaú estaba haciendo las cosas incorrectas, y es verdad que el haber tomado a estas dos mujeres paganas iba a traer problemas en el futuro a la vida de Esaú y a toda la descendencia de Isaac, ¿verdad? Pero yo digo, pero ya las había escogido y ya se había casado con ellas. ¿Qué se podía hacer? Yo te digo, ¿para qué te amargas? Ya es tu nuera. Ya es tu yerno. Ya es el padre o la madre de tus nietos. Te pregunto, ¿qué puedes hacer? No, hermano, ya no quiero la vida, ¿verdad? Pues muérete entonces. Porque al final de cuentas, escúchame, al final de cuentas no vas a cambiar el hecho de que ahora ya ella es tu nuera, él es tu yerno, es el padre, es la madre de tus nietos. Y lo va a hacer por toda la vida. Y luego más, si tu hijo o tu hija lo aman, peor la cosa. Personas que viven amargadas por las malas decisiones de sus cónyuges. Personas que viven amargadas por las malas decisiones de sus hijos. Personas que viven amargadas por las malas decisiones de sus padres. No, hermano, es que si hace 20 años él no hubiera hecho eso que hizo, pero ya lo hizo. Como dijera el recién difunto José José, ya lo pasado, pasado. ¿Cómo lo puedes solucionar? ¿Cómo lo puedes arreglar? Ya no se puede. No te amargues entonces. No te amargues. Ora al Señor y dile, Señor, sana mi corazón, pero no dejes que esto, que ya no esté en mis manos arreglarlo, que ya no esté en mis manos solucionarlo, no permitas que esto me siga amargando la existencia. Y luego fíjate, pa' colmo, vete ahí al capítulo 28 de Génesis. Todavía se pone peor.
Se pone peor la historia. Dice Génesis capítulo 28, el versículo 6. Dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, de la familia de Isaac y Rebeca, ¿no? Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, ¿verdad? Como tu hermano que ya tomó 2 eteas, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. O sea, escúchame, volteame a ver. Jacob era el que sacaba 10. Esaú era al que mandaban llamar los maestros. Jacob era el bien portadito, el que siempre se comía todo. Esaú era el que dejaba toda la comida, ¿no? Al que tenían que estar regañando, al que tenían que estar castigando. Y dice versículo 8, y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán, escucha esto hermano por favor, parecían mal a Isaac su padre. Y entonces se fue Esaú a Ismael y tomó por mujer a una tercera llamada Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras 2 mujeres que ya tenía. ¡Wow! Escucha eso. Esaú no estaba amargado, estaba bien amargado en contra de sus padres y en contra de su hermano, el Mister Perfecto. No, pues sí. A este lo han consentido toda la vida porque él sí es el bien portadito, el que saca las mejores calificaciones. Sí, ya me dijo mi papá que cuando nos herede, a él le va a heredar 5 metros y a mí nada más me van a heredar 2. Claro, porque tienen sus consentidos, porque él es el que mejor se porta, porque él es el que les hace la barba, si no lo conociera, tacos de barbacoa, ¿verdad? Y entonces, hermano, por enojo y por revancha, ¿verdad? A propósito, escúchame, y dejándose llevar por su amargura, dice, les caló mis 2 mujeres anteriores, les caló que no hayan sido hebreas y o que no hayan venido de la familia de mi papá y de mi mamá y que hayan sido paganas, mujeres heteas. Así estamos jugando. Órale pues entonces ahora no van a ser 2, ahora van a ser 3. Ahora voy a tomar a una tercera y esta va a ser ismaelita, igual o peor de pagana que las otras 2. Y escúchame hermano, así somos tú y yo. Entre más nos dicen que no hagamos algo, más lo hacemos, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿a quién dañó Esaú? A él mismo, hermano. Él tuvo que cargar con las consecuencias de sus propias decisiones a causa de su enojo por su raíz de amargura. Escúchame, cuando no sacamos la amargura de nuestro corazón, actuamos por impulsos de ira y de coraje. Y luego pasamos la factura, pagamos las consecuencias en nuestra propia vida y a veces también en la vida de nuestros descendientes. Por haber actuado en amargura y por haber actuado con coraje, no pasas a estropear solamente tu vida, pasas a estropear también la vida de tus hijos y la vida de tus nietos. Ve conmigo, Job, capítulo 2, te doy otro ejemplo. Job en el capítulo 2. Dice, y tomaba Job un tiesto, en el versículo 8, dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza y entonces le dijo su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete de una vez. ¡Wow! Las palabras de esta mujer, hermano, hablan de que estaba verdaderamente esta mujer amargada en contra de Dios por todo lo que les había pasado. Al final de cuentas, hermano, los hijos de Job eran también los hijos de esta mujer. Los animales que Job tenía y que se robaron y murieron en un solo día, también eran animales pertenecientes a esta mujer y a Job, ¿verdad? Y ella tenía ahora que cargar no solamente con el dolor de haber perdido a sus hijos, no solamente con el dolor de haber quedado pobre de la noche a la mañana, sino que ahora tenía que cargar con las consecuencias de la enfermedad de su esposo, que se rascaba
con un ladrillo. Y esta mujer ahora tenía que cargar con todo eso. Y esta mujer habla desde el fondo de su corazón porque era la amargura que tenía y que deseaba expresar. Todavía vas a retener tu integridad, todavía vas a adorar a Dios, maldícelo ya y muérete. Porque eso era algo que esta mujer tenía en su corazón. ¿Cuál es la solución, hermano? Yo te voy a dar 3 pasos y me voy a ir rápidamente. 3 pasos que pueden ser o que son la solución para abandonar la amargura. Número 1, primer paso, arrepentirnos y perdonar. Arrepentirnos y perdonar. Y este siempre es el primer paso para todo pecado que yo hago o para todo pecado que otras personas hacen en contra de mí. Arrepentirme y perdonar. Me arrepiento por las puertas que abrí, me arrepiento por guardar la amargura, me arrepiento por dar frutos de odio, me arrepiento por dar frutos de coraje, de resentimiento, de enojo, de ira, de desprecio, de rencor, de tristeza, de melancolía, de depresión. Señor, perdóname. Porque me amargué en contra de fulano de tal, me amargué en contra de mi ex marido, me amargué en contra de mi padre, o me amargué en contra de mi madre, o me amargué en contra de mi hijo que escogió a una, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, a una mala mujer o a una mujer, a la mujer equivocada según yo. Pero perdóname, Señor, por haber guardado en contra de mi hijo, en contra de mi padre, o por seguir guardando en contra de mi ex esposo o mi ex esposa, ¿verdad? Resentimiento, enojo, desprecio, tristeza, melancolía, depresión, odio, coraje, por haber alimentado y cultivado las semillas de la amargura en mi vida. Y luego, para terminar, con todo rastro de amargura, debo perdonar a aquellas personas que me ofendieron. Perdono a mi hijo, perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi exmarido, a mi exmujer, ¿verdad? Los perdono porque me dañaron, me afectaron, hablaron mal, dijeron mal, me hicieron mal. Los perdono en el nombre de Cristo Jesús. Así como Dios me perdonó a mí, yo también los perdono a ellos. Entonces, número 1, me arrepiento y pido perdón, ¿verdad? Y perdono, más bien, ¿no? Me arrepiento y perdono. Número 1. Número 2, para abandonar la amargura, ¿qué debo hacer? Número 2, tener gozo y dar gracias. Primera de Tesalonicenses, no lo busques, pero anótalo si quieres, capítulo 5, versos 16 y 18, dice que debemos estar siempre gozosos y dar gracias en todo. Escúchame, la acción de gracias echa fuera la amargura. La acción de gracias, cuando tú le das gracias, Señor, gracias porque no me gustó la esposa que agarró mi hijo, pero te doy gracias por él y te doy gracias por ella. Ya la perdoné, ya pedí perdón, ¿no? Y ahora empieza a ver las cosas buenas que tiene tu nuera. ¿Qué cosas buenas tiene? Escribe bonito, ¿no? Bueno, por lo menos. Tiene letra de molde hermosa, ¿no? Por lo menos. Empieza a ver las cosas buenas, empieza a ver las cosas buenas de tu hijo, empieza a ver las cosas buenas de tu papá. Escúchame, porque si tú no puedes ver las cosas buenas de tu enemigo, yo te prometo algo, tampoco puedes ver, menos puedes ver las cosas buenas en tu vida. Y si tú no puedes ver las cosas buenas en tu vida, ¿cómo le puedes dar gracias a Dios? Hacen un ejercicio, algunas personas que dicen, escribe en una hoja de papel todas las cosas malas que tienes, todas las cosas malas que haces, todas las cosas malas que no te gustan de ti. Uy, rápido, ¿verdad? Todos escribimos ahí, no me gusta que soy impuntual, no me gusta que soy perezoso, no me gusta que soy impaciente, no me gusta que soy terco, no me gusta que soy necio, no me gusta que bla, 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 y ahí rápido escribe. Y dices, ahora ya escribiste, ¿cuántas sacaste? 20, 30, 40, 50. Ahora en la otra hoja escribe las cosas buenas que tienes.
Cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas. ¿Cómo que tendré? ¿A qué se refiere con cosas buenas? O sea, escúchame, hermano, escúchame, así somos. No podemos reconocer lo bueno que hay en nosotros, muchísimo menos vamos a reconocer las cosas buenas que hay en nuestro enemigo, no en tu amigo, no en la persona que te ama, no en la persona que te ha tratado bien, en la persona que te ha ofendido. Puedes verlo, bueno, no verlo, pero puedes pensar en él, en ella y decir, imagínate, hermano, una mujer o un hombre que diga, estas eran las cosas buenas de mi ex esposa, estas eran las cosas buenas de mi ex marido. ¿Verdad? Era trabajador, era puntual. Porque si puedes ver las cosas buenas, aunque sea una, vas a poder ver las cosas buenas. Y cuando ves las cosas buenas en tu vida, puedes darle gracias a Dios. Y cuando le das gracias a Dios, hermano, hay gozo, hay alegría y dices, Señor, gracias Dios. Porque si no hubiera sido por esta persona que me amargó, esta persona que me ofendió, tú no hubieras sacado de mi vida el odio, el coraje, la amargura, la manera de pensar equivocada. Proverbios capítulo 17, el versículo 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste, ¿qué hace, hermano? Seca los huesos. Una actitud gozosa cambia mi cara de limonagrio. ¿Puedes dar gracias por lo malo que te pasó o por lo malo que te está pasando? Yo te pregunto esta mañana, ¿puedes dar gracias por lo malo que te pasó o por lo malo que te está pasando? ¿Puedes dar gracias por no ser el Jacob, pero ser el Esaú? ¿Puedes dar gracias por no ser el consentido? ¿Puedes dar gracias porque a ti no fue a quien te dieron el puesto nuevo? ¿Puedes dar gracias porque a ti no fue al que te pusieron en la posición que tú querías que te pusieran? ¿Puedes dar gracias por eso? ¿Puedes dar gracias por la nuera o el yerno que tienes? Amén. Híjole, ¿verdad? Híjole, pero amén, ¿verdad? Amén. Por la suegra, por el suegro que tienes, ¿puedes dar gracias, hermano? Amén. Y la tercera cosa que podemos hacer para abandonar la amargura, la tercera cosa es adoración. Escucha, hermano. Adoración. Ahora, tú te vas a preguntar, hermano, entiendo eso de pedir perdón y perdonar, está bien. Tener un corazón alegre, una actitud gozosa y dar gracias, ándele pues. Pero ¿qué tiene que ver adoración con mi amargura? Ve conmigo, Salmo capítulo 73, versículo 21. En el Salmo capítulo 73, Asaf estaba amargado. Y dice en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma. Y déjame decirte que Asaf era un músico de David. Asaf era un adorador. Y dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y si tú lees el Salmo, eso lo dijo porque estaba amargado. Y estaba amargado, hermano, escúchame, contra las personas que están totalmente alejadas de Dios y les va bien. Escucha, por eso se amargó Asaf. Asaf servía en el templo, Asaf era un adorador, Asaf era un levita. Y de repente un día se puso a pensar, dijo, bueno, yo estoy aquí en el templo, sirvo todo el tiempo, consagrado a Dios, consagrado a su servicio. Y esos fulanos secuestran, roban, matan, son narcotraficantes. Yo apenas tengo para una televisión de 5 pulgadas. Y este tiene 8 televisiones de 90 pulgadas cada una y tiene sus grandes carros. Yo ando ahí en combi, yo ando parando, yo amo a Dios, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, sirvo en la alabanza, sirvo a los niños, leo la Biblia, tengo un grupo en mi casa.
Y ahí ando corriendo, lloviendo en los charcos, la combi para pararla. Y este tipo que es narcotraficante, ladrón, usurero, borracho, adúltero, anda en su carrazo, oyendo a todo volumen la banda, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué Dios injusto? Eso, escúchame, eso es lo que dijo Asaf. ¿Por qué? ¿Qué injusticia? Debería estar en la cárcel. ¿Por qué Dios no lo castiga? ¿Por qué Dios no hace nada? Y entonces empezó a amargar y dice, yo sentía punzadas en mi corazón. Y dice el verso 22, tan torpe era yo que no entendía. ¿Cuál fue la solución? Escucha, verso 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿A qué entró en el santuario de Dios? A adorar. Dijo, Señor, no entiendo, te voy a adorar, voy a empezar a cantar. Y cuando empezó a cantar y empezó a adorar y se metió a la presencia de Dios, dice, entonces comprendí el fin de ellos. Porque acabamos de leer hace un momento cuando recogimos la ofrenda, que lo importante no es el dinero que tienes en el banco, el dinero que ganas y todo lo que tienes. Lo importante es cuánto amas a Dios. Porque podemos tener, escúchame, podemos tener todo el dinero del mundo y todos los terrenos del mundo y los mejores carros y irnos de vacaciones a los mejores lugares y morirnos y irnos al infierno, hermano. ¿Y de qué te sirvió 60 años, 80 años de lujo, de gozo, de buenos hoteles, buenas comidas, buena ropa, si por toda una eternidad tu alma va a quedar en el infierno? Y dice Jesús que había un hombre que decía, wow, tengo graneros, los voy a hacer más grandes, ya no tengo dónde meter todas mis ganancias, todo mi dinero, voy a hacer más grande, voy a derrumbar estos graneros que tengo y los voy a hacer más grandes. Y luego le voy a decir a mi alma, alma mía, goza y reposa y vive feliz porque tienes mucho para muchos años. Y dice Jesús, y le dijeron, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Wow. Y todos tus graneros y todo tu dinero y todo lo del banco, ¿para quién va a ser? Para tu nuera, para tu yerno, ¿verdad? Y el que corrió en los charcos parando la combi y el que le sufrió y el que nunca tuvo una tele de 90 pulgadas, vamos a estar ahí gozando delante de la presencia de Dios. Y no porque no tengas que ser rico, yo te lo vuelvo a repetir, o sea, qué bueno que tengas, que seas rico y que tengas 4 carros y televisiones grandes y una casa bonita y te puedas ir de vacaciones a los mejores lugares. Eso está bien, pero ama por sobre todas las cosas, ama a Dios por encima de lo que tienes o de lo que haces. Amén. Entonces la adoración tiene que ver con intimidad y solo cuando estamos en intimidad, hermano, con Dios, ahí recibimos consuelo, ánimo, fe, fortaleza y toda la amargura en la intimidad con Dios, en la adoración con Dios, toda la amargura se va. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ana, la mujer de la Biblia, en primer libro de Samuel, Ana tenía motivos para estar amargado. Tenía un esposo que tenía 2 esposas, una de ellas ella era Ana, la otra era Penina. Penina tenía hijos, Ana no podía tener hijos. La Penina le amargaba la existencia, le amargaba la vida, cada rato le recordaba, yo sí tengo hijos, tú no le has podido dar hijos a nuestro marido. Y entonces Ana estaba amargada, resentida, y en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 1, verso 10, dice que se metió a la presencia de Dios y dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Se metió en adoración con Dios y le dijo, Señor, si me das un hijo, lo voy a entregar a ti. Y salió de ahí sin ninguna prueba de que Dios le iba a dar nada. Pero salió del lugar de adoración. Y dice la Biblia, si sigues leyendo ahí en el capítulo 1, dice, y salió y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque toda su amargura la dejó allí en la presencia de Dios y ella dijo, Dios se va a hacer cargo. ¿Qué va a pasar? No sé. A lo mejor voy a ser estéril toda la vida y me voy a morir estéril.
No hay problema, lo acabo de dejar en las manos de Dios. Él sabe lo que va a hacer conmigo. Yo soy libre. Yo ya estoy bien. De aquí en adelante, toda la vida, Penina puede venir y amargarme. Y yo puede ser que no tenga hijos, pero yo estoy libre. ¿Por qué? Porque ya dejé toda mi carga delante de los pies del Señor. 3 cosas que podemos hacer para no amargarnos, hermano, o para dejar la amargura. Arrepentirnos y pedir perdón, dar gracias y estar gozosos, y adoración. Amén. ¿Cuántos quieren esta mañana dejar su amargura? Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora.